Suma Oro y Tequerenaca, hoy día vamos a ver el tema de cómo preguntar sobre mis familiares. Entonces vamos a seguir con el tema de la familia. Ya, vamos a hacer primero un repaso. Ya, rápidamente. Abuelo es Hachatata. Abuela, Hachamama. A ver ustedes. Papá es Tata. Mamá, Mama. Hermana, Cuyaca. Hermano, Gilata. Tío es Ipu. Ipu. Tía, Ipa. Ipa. Bebé, guagua. Bebé, niño o niña. Y primo es Hilaku. Primo o prima. ¿Ya? Entonces recordemos también el saludo de día, tarde, noche. Sumauru es buen día. Buenas tardes será Sumahaipu. Y buenas noches, Suma Aruma. ¿Ya? Entonces, como decíamos, buenos días abuelo sería Sumauru Hachatata. Buenos días abuela, Sumauru Hachamama. Buenas tardes hermano, hermana, sería Sumahaipu Kuyaka. Y buenas tardes hermano, Sumahaipu Hilata. Y en las noches, ¿cómo diríamos buenas noches prima? Sumaruma Hilaku. Buenas noches primo, que respondería él, ella. Sumaruma Hilaku. A ver, y decimos, ¿cómo es la despedida? Hikisin-kama. Rápidamente, como diríamos entonces, hasta encontrarnos mamá. Hikisin-kama mama. Al papá. Hikisin-kama tata. A la hermana. Hikisin-kama kuyaka. Al hermano. Hikisin-kama hilata. Al abuelo. Hikisin-kama hachatata. A la abuela. Hikisin-kama hachamama. Recuerden que Hikisin-kama significaba hasta encontrarnos o hasta luego. Recuerden que la semana pasada vimos cómo decir es mío, es mi tío, es mía, es mi mamá, es mi hermano. Solamente agregábamos las sílabas jawa al familiar. Por ejemplo, para decir es mi mamá, simplemente decíamos mama jawa. A ver cómo sería entonces, es mi papá, tata jawa. Es mi hermana, Kuyaka jawa. Solamente agregamos jawa al final de la palabra. Es mi hermano, Hilata jawa. Es mi abuelo, Hachatata jawa. Es mi abuela, Hachamama jawa. Ahora, ¿cómo preguntamos? La clase de hoy día va a ser cómo consultar quién es en Aymara. Para eso vamos a utilizar la sílaba ti. Recuerden que cuando usábamos la sílaba wa, era es, pero como respuesta. En Aymara no existe el verbo ser o estar en forma independiente, no está solito, sino es como una terminación solamente, al final de una palabra. Por eso usamos wa al final de una de las palabras que vimos recién. Pero para preguntar, en vez de decir, terminar la palabra con wa, la terminamos con ti, que es lo mismo, significa es, pero como pregunta. Por ejemplo, anuti, anu es perro, anu, anuti, le agregamos el ti, quedaría anuti, significaría perro es, o es el perro. Y en español le agregamos el perro, el o la, porque no existen en Aymara, no existe el, la, los o las, ¿ya? Entonces, de nuevo, si quiero de preguntar si esto es algo o alguien, simplemente le agrego la sílaba ti al final. Por ejemplo, decíamos, Anuti es el perro,
Solamente le agregan la sílaba ti al final. ¿Cómo preguntaríamos entonces? ¿Es la mamá? Mamati. Ahora, ¿cómo decimos? ¿Es el papá? Tatati. ¿Es la hermana? Cuyacati. ¿Es el hermano? ¿Cómo sería? Hilatati. ¿Y cómo preguntaríamos? ¿Es el abuelo? Hachatatati. Y finalmente, ¿cómo preguntaríamos? ¿Es la abuela? Hachamamati. ¿Ven? Solamente agregando la sílaba ti. Ahora, si quiero preguntar si es mi familiar, vamos a hacer también esta sílaba, la sílaba ja. Recuerdo cuando decían tata, jawa. Jawa significa es mi, pero como una respuesta. Ahora, si termino con la sílaba jati, te preguntan, ¿es mi? Entonces vamos a hacer el familiar terminado con la sílaba jati. Por ejemplo, ipujati, ¿ven? La terminación jati. Tío mío es, o es mi tío. ¿Es mi tío? Bueno, eso solamente veamos una pregunta, no una respuesta ahora. Entonces, fíjense siempre en el detalle, que siempre está junto, en una sola palabra, no es el familiar posesivo, no es ipujati, no, es ipujati, como una sola, no se olviden de decirlo así, con una, como si fuera pregunta, ipujati. Ipujati significa tío, en rojo, mío, en ja, y el ti que es al final. Ipujati, tío mío es, o es mi tío. Ya, y acá, entonces, ¿cómo preguntaríamos? ¿Es mi mamá? No sé, de repente está disfrazada y no podemos saber quién es, o está muy lejos, no podemos ver quién es, o ¿qué vamos a preguntar? Simplemente, ¿es mi mamá? ¿Sería, cómo sería? Mama Jati. Mama Jati, ¿es mi mamá? A ver, ¿cómo sería? ¿Es mi papá? Tata Jati, muy bien, Tata Jati. ¿Cómo preguntaríamos es mi hermana? Kuyaka Jati, Kuyaka Jati. ¿Y cómo preguntaríamos es mi hermano? Hilata Jati, Hilata Jati. ¿Y es mi abuelo? Hachatata Jati, Hachatata Jati. Y finalmente, ¿cómo preguntamos es mi abuela? Hachamama Jati, Hachamama Jati. Así practiquen, pregunten en su propia familia, pregunten a sus abuelos, papás, hermanos, pregunten, enséñenles cómo preguntar también en Aymara. Ya, eso es todo. Hiki sin cama, Cuyacanaka, Gilatanaka, hasta encontrarnos hermanos, hermanas. Ani utat mistumti, no salgan de casa.